En este video vamos a estar tratando cómo construir en GeoGebra una función lineal. Una función lineal cuyas características, o normalmente lo solemos hacer construyéndola a través de una tabla. En este caso resaltaremos ese paso de la tabulación hasta el final y extraeríamos los datos desde GeoGebra. Esta función f de x es la que vamos a introducir donde dice entrada en la versión clásica de GeoGebra. ¿Qué es lo que va a cumplir o qué característica es la que cumple? Es la función punto pendiente, aquella que dice y igual mx más b, donde m es la pendiente o la razón de cambio, b el intercepto con el eje y. Para esta función la pendiente es 3, el intercepto con el eje es más 2. ¿Qué vamos a hacer primero? No es necesario ingresar la función en GeoGebra como f de x, ya que en GeoGebra la ventaja que existe al generar el igual, que se va a crear o va a entender que lo que vamos a hacer es una declaratoria de función. Se podría hacer, podemos hacerlo si nosotros queremos colocar el nombre de la función, es decir, que no sea necesariamente f, sino que fuera alguna otra g de x, y de w de x o alguna similar. Solo se ingresa la ecuación 3x más 2, le damos enter y automáticamente la detecta como función y nos la grafica. Como habíamos dicho, el intersecto con el eje va a ser siempre en 2 porque es el valor de b o el término independiente. Vamos a crear un deslizador para ver que nos cumple la característica de que a cada valor en x va a existir una imagen. Le damos a donde dice deslizador, que es el a igual a 2, y colocamos los intervalos en el que lo vamos a estar trabajando, que sería desde menos 4 hasta 5. El incremento o el salto de cuánto en cuánto va a ir avanzando esto, pues queremos que avance de 1 en 1, que se va hablando en menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 hasta el 5, que esto sería el intervalo que teníamos originalmente en nuestro ejercicio que nos pedían generar en la tabla. Pero ¿de qué nos sirve todo esto del deslizador? Es decir, que nuestra función se va a ir moviendo entre ese cierto intervalo. Tenemos que irnos a la opción de elegir y mover para no tocar nada del gráfico, porque si no activamos eso y nosotros intentamos arrastrar el cursor sobre la pantalla, el gráfico se va a desplazar. Si queremos controlar el deslizador, en esta opción es también bastante buena. ¿Cómo vamos a ocupar esto o de qué nos va a servir esto? El valor de A va a indicarnos qué imagen o qué valor es el que estamos indicando en X. Entonces, para generar esto o para activar esta función vamos a colocar un paréntesis. A es el nombre del deslizador, por tanto vamos a colocar coma 0 en el momento en X A, coma Y. Quiere decir que solo se va a desplazar en algún momento sobre el eje X y nunca se va a poder desplazar sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque las funciones van a razón o van cambiando en función de cómo cambie X, su imagen en Y va sucediendo ese mismo tipo de cambio. Como estamos seguros, podemos mover el deslizador y vamos a ver que si movemos hasta menos 4, el deslizador, tanto el valor A en X, se va a ver movido hacia los puntos que lo vayamos poniendo. El deslizador y al activar esto se hace como igual a paréntesis. El valor de A se lo coloca automáticamente el software. Cuando ya sabemos que el valor asignado en X nos va a generar siempre una imagen en Y. Pero nosotros eso no lo queremos calcular de manera manual y tampoco lo queremos ir calculando de manera aproximada en el gráfico. Siempre nos auxiliamos del deslizador, nuevamente, paréntesis. ¿Cuál es el deslizador? A, f y entre paréntesis f de x, que es nuestra función o donde vamos a reflejar
esa imagen del deslizador. Todo esto nos va a servir para poder generar esa tabulación a través de GeoGebra. Aclarando todo esto, la función tiene que ser la misma función que nosotros hemos declarado al inicio. Si lo comprobamos en el deslizador, cada vez que lo movamos, A vale 1. ¿Cuál sería nuestra imagen en B? Como podemos observar, sería 5. Otra forma, lo vamos a segmento. Generamos el segmento entre A y B. Lo va a dar una distancia G. Esa distancia G ya nos va a ir dando el valor de cuál sería la imagen. Con esta ventaja es que vamos a saber la imagen cuánto es o en qué manera exacta es el valor que nos va dando. Ya sea el deslizador, recordando que lo colocamos para valores enteros. Si no, tenemos que regresar y ponerlos en otros valores. Configurando el deslizador, en vez de poner el nombre, vamos a ponerle valor para que no nos muestre el nombre de la etiqueta, sino que nos esté mostrando el valor que equivale a la etiqueta, que era lo que les comentaba de cómo se genera la imagen. Si A vale 1 o X vale 1, la imagen vale 5. Si A vale 0, la imagen vale 2 y así sucesivamente. Cuando X valga 5, su imagen va a valer 17. Quiere decir que el punto en la coordenada va a ser 17. Y así seguimos llenando cada uno de los valores de la tabla.